Señor. Estamos contentos, ¿verdad?, de estar en la casa del Señor. Ese es un gozo, hermano, es un privilegio, ¿verdad?, de poder venir a la casa del Señor, presentarle a Dios la alabanza, ¿verdad?, y presentarnos nosotros también, hermano, delante del Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nos gozamos, ¿verdad?, este fin de semana que pasó, hermano. Nos gozamos en la campaña, ¿verdad? Nos gozamos en todo, hermanos, ¿verdad? Así que sigamos hacia adelante, fortaleciéndonos en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir, hermanos, con la enseñanza. Ahora vamos a estar Apocalipsis capítulo 3, el versículo 2, hermano. Ya el versículo 1 ya lo enseñamos a como Dios nos dirigió, hermanos, así lo enseñamos, ¿verdad? Y esperamos en Dios que hayamos aprendido algo. Alabado sea el nombre de Dios. Me da mucha alegría, me da mucho gozo, ¿verdad? También, porque ahí veníamos con Anner, hablando, ¿verdad?, en el carro, y dice: yo quiero aprender a predicar como usted hace los mensajes, me dice. Alabado sea el nombre de Dios. Y hay pocos, hermanos, de los que sienten ese anhelo, ¿verdad?, ese deseo. Y nosotros nos gozamos, hermanos, pero nosotros ponemos una parte y Dios pone lo demás, hermano. Amén. Dios es el que lo va instruyendo, la va enseñando, y yo le digo: ponga atención, le digo, ¿verdad? Porque así fue yo cuando empecé, hermano. Yo cuando alguien estaba predicando, yo ponía atención y decía yo cómo es que hace, pero al final me di cuenta de que el que le enseña a uno, hermano, es Dios, hermano. El que le enseña es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, a nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Dios. Así, hermanos, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, el versículo 2. Vamos a escudriñar el versículo 2. ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así la palabra, Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos, Padre de la gloria, porque usted, Señor, es grande y poderoso, Padre. Gracias, Señor, le damos, mi Dios amado, porque hasta este momento podemos decir, Padre, que usted ha tenido misericordia, Señor, de nuestra vida, Señor amado. Ahora en este momento, Padre, le pedimos, Señor, que sea usted hablando, Padre, a nuestra vida, Señor. Habla, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, a través, Señor, de esta enseñanza, a través de su palabra, mi Dios de la gloria. Porque esta palabra es la que cambia, la que transforma, la que edifica, Señor, nuestra vida, nuestra alma, Señor amado. Por eso ahora en esta noche, Padre, le pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, entendimiento de su palabra, Señor, para poder, Padre, entenderla, Señor, y poder ponerla en práctica, Señor amado. Gracias, Señor, le damos, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a estar viendo la palabra sé vigilante. Gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos se identifican con esa palabra? Sé vigilante. ¿O qué quiere decir esa palabra, hermano? ¿Hay alguien que pueda compartir algo? Alguien que está mirando. Amén. ¿Alguien que está mirando? Amén. ¿Usted iba a decir algo? Sí, es lo mismo. Amén. Alguien que está vigilando es lo mismo. Sí. Alguien que está en alerta. Alerta. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sed vigilante. Ese es el punto que vamos a estar ahora tocando.
y le entramos al tema, hermanos. Es un llamamiento al arrepentimiento. La iglesia, hermanos, de Sardis, Dios le hizo un llamamiento al arrepentimiento, hermano. Ya hemos nosotros visto, ¿verdad? Hemos compartido, hemos estado enseñando los viernes atrás de la enseñanza sobre quién era la iglesia de Sardis. Hemos estado compartiendo también, hemos estado hablando de algunos puntos bien importantes, en donde el punto número 1 era: yo conozco tus obras. Punto número 2, ¿qué tienes? Yo conozco tus obras, el 1, y dice que tienes nombre de que vives, el 2, y estás muerto. Ese era el punto número 3. Ahora vamos a estar compartiendo: sé vigilante. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es el punto número 1. Y dice: ahora Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis, que estaban en grave peligro de extensión, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. En el pueblo de Sardis, allí, hermanos, habían, hermanos, muchas iglesias, hermanos. Porque Sardis se llamaba el pueblo, pero también había una iglesia allí en el pueblo que se llamaba Sardis también. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, el Señor, hermanos, el Señor vio, hermanos, que la iglesia de Sardis estaba viviendo, hermanos, un problema muy severo, un problema, hermanos, diferente a como era, hermanos, o a como es el evangelio del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, cuando alguien, hermanos, está viviendo una vida apartada del Señor y estando adentro del remanente de Cristo, el Señor, hermanos, va a hablar directamente sobre esa hermana o sobre ese hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, el Señor directamente se dirigió, hermanos, al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis. Es decir, hermanos, de que Dios le llegó a dar una advertencia al pueblo de Sardis, aquellos que se estaban cuidando, aquellos que se estaban, hermanos, apartando para el Señor Jesucristo, hermano. Por eso es que nosotros que estamos buscando de Dios, nosotros que seguimos perseverando, aún todavía el Señor nos sigue hablando y nos sigue diciendo: sigue adelante, no te detengas, sigue esforzándote, sigue buscando de mí, dice el Señor, para que nosotros, hermanos, siempre tengamos la mirada en el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Un vigilante no es cualquier persona, hermano. El vigilante nunca, hermanos, tiene que dormir espiritualmente. Como por ejemplo, ¿verdad? En el mundo entero, hermanos, hay vigilantes en las tiendas, allá en nuestros países. Hay vigilantes en las tiendas. Hay vigilantes, hermanos, aún quizás en las barras, ¿verdad? En las licorerías. Hay vigilantes, hermanos, en las tiendas, en cualquier lado, porque los dueños, hermanos, de los negocios tienen miedo a que les vayan a robar, hermano. Entonces ellos contratan un vigilante para que ese vigilante esté pendiente, esté alerta, hermanos, a lo que vaya a venir. Por ejemplo, si viene un ladrón, el vigilante está dispuesto a detenerlo, está dispuesto, hermano, aún hasta luchar. Aún hay algunos que hasta matan a los ladrones para que el ladrón no vaya a robarle al dueño de la tienda, del negocio.
Ese es un vigilante terrenalmente, hermano. Como por ejemplo también los soldados. Los soldados, hermanos, fueron llamados o fueron, hermanos, instruidos para cuidar lo que ellos tienen, o cuidar algo de lo que el país, hermanos, les ha dado. Como por ejemplo aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos hay soldados, hay policías. Ellos están dispuestos a cuidar la área donde los han puesto, hermano. Si hay un desorden en esa área, ellos están dispuestos a poder agarrarlos, meterlos presos y que el problema se calme. Ese, hermano, es un vigilante, hermano. Hay vigilantes de día y hay vigilantes de noche. Y aquellos que están vigilando en la hora de trabajo no tienen que descuidarse. Tienen que estar vigilando, hermano. Tienen que estar cuidando la área. Ahora, en la vida espiritual, hermanos, Dios también a nosotros nos ha puesto como vigilantes. ¿Por qué nos ha puesto como vigilantes? Porque hay un enemigo, hermanos, llamado Satanás, que Dios lo reprenda. Ese enemigo, hermanos, quiere a nosotros destruirnos. Quiere sacarnos del propósito de Dios. Quiere sacarnos del camino del Señor. Quiere sacarnos de la verdad de la palabra. Ese es el plan del enemigo para los que están buscando de Dios, hermano. Ahora, por eso es que Dios le decía al pueblo, hermano, de Sardis, que tenían que estar vigilando, tenían que estar pendientes. ¿Por qué? Porque en ese pueblo de Sardis habían unos que ya se habían desviado del evangelio, ya se habían desviado de la palabra, conocían la palabra, sabían la verdad, pero se habían desviado. Entonces el Señor les estaba hablando a aquellos cristianos verdaderos y les estaba diciendo que tenían que vigilar, porque posiblemente en medio de ellos habían hombres y mujeres que ellos estaban llevando otro evangelio, y si ellos no vigilaban, posiblemente ellos iban a ser descarriados también. Ellos iban a apartar del Señor. Por eso es que Dios nos advierte a nosotros como hijos de Dios. Nos advierte que nosotros tenemos que estar vigilando espiritualmente, hermanos, porque el enemigo va a llegar por todos lados. El enemigo le va a hablar y le va a decir cosas que no están conforme a la palabra del Señor. El enemigo le va a decir: no vayas a la iglesia. El enemigo le va a decir: no leas la palabra. El enemigo le va a decir: mira, deja de buscar de Dios. El enemigo, hermano, le va a decir: deja de orar. El enemigo le va a decir: deja de ayunar. El enemigo aún le va a decir: mira, no sirves para nada, es mejor que te mates. La familia no te quiere. La familia te ha dado la espalda. La familia ha hecho esto por ti. Pero yo vine a decirte de parte de Dios y de parte de la palabra, que dice en el libro de Salmos, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice la palabra, yo con todo, dice Jehová, te recogeré. Amén. Amén. Aunque nos dejen, hermanos, todos, pero si Cristo está con nosotros, estamos seguros, hermano. Amén. Sí, porque hay momentos, hermanos, que nosotros que vamos tratando de llevar la palabra como es, van a haber momentos que a muchas personas, aún hasta el mejor amigo de nosotros, nos va a querer dar la espalda por la verdad de la palabra, hermano. Pero nosotros hemos sido llamados para agradar a Dios y no a los hombres. El vigilante, hermano, es aquel que no se descuida. El vigilante es aquel que está despierto espiritualmente. El vigilante es aquel, hermano, que cuando mira venir el problema, se aparta. Que cuando mira, hermano, que en medio
hay un chambre, hay algo, el vigilante, hermano, mejor se aparta, hermano. Cuando allá en el trabajo o en alguna área hay pleitos, lo que hace el vigilante espiritualmente, mejor se aparta y no se queda allí. Ahí donde nosotros nos estamos dando cuenta que el verdadero vigilante es el que ve el peligro y se aparta, hermano. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ser vigilantes a que el enemigo, hermanos, no nos vaya a arrastrar para donde estábamos antes perdidos. Nosotros tenemos que seguir adelante, hermano. Por eso el Señor decía, ahora Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis, que estaban en grave peligro de extensión, hermano. Por ejemplo, cuando hay un incendio en una casa y ese fuego, hermano, empieza a hacerse grande y llega un bombero, hermano, y ese bombero no haya cómo apagar el fuego, hermano. Entonces viene el bombero y llama a otro bombero más. Al fin de que llega el montón de bomberos, aún hasta los vecinos llegan a querer ayudar para apagar ese fuego. Entonces, así mismo, hermanos, es el enemigo. El enemigo le empieza a tirar un dardo, y cuando ese dardo, cuando ese problema, cuando esa decepción, hermanos, o cuando ese desánimo llega a nuestro corazón, hermanos, no hay nadie que nos pueda ayudar, hermanos, sino es que venimos a Cristo. Solo con la ayuda del Señor es que nosotros podemos seguir adelante, hermano. El bombero llama a los demás para que vengan a ayudarle a apagar el fuego. Entonces nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros vemos de que alguien, hermano, del rebaño, que alguien de la iglesia de Cristo está, hermano, débil, está pasando una lucha, está pasando una prueba, una dificultad, nosotros, hermanos, tenemos que correr a ayudarles, a darles ánimo, para que ese hermanito, esa hermana, no se quede allí donde está, sino que con la ayuda de Dios y la ayuda de nosotros, él se levante y siga hacia adelante, vigilando, hermano. Porque nosotros vamos a estar vigilando aquí en la tierra hasta que Cristo venga. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Si en la tienda el vigilante se duerme, se meten los mañosos y roban todo y él ni cuenta se da. Por eso aquí en Estados Unidos casi no hay vigilantes, pero hay cámaras, ¿verdad? Hay un montón de cámaras, y las cámaras, cuando usted agarra un dulce y se lo echa a la bolsa, ahí queda grabado. Y lo que hace es que rapiditamente se dan cuenta, hermano. Aunque sea un dulce que usted se robe, yo me robe, se dan cuenta rápido y ahí sale, fulano fue. Y empiezan a buscarlo y a buscarlo hasta que lo hayan, hermano. Y por ese dulcito va a ir a pagar hasta 10 años de cárcel. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como vigilantes del Señor, también si nos descuidamos un poquito, el enemigo nos va a destrozar, hermano. Nos va a desbaratar, nos va a sacar del camino de la verdad, del propósito del Señor Jesucristo. Y apartados del Señor, hermanos, nosotros no somos nada. Apartados de Dios, aunque andemos caminando, aunque andemos comiendo, aunque andemos haciendo, pero si no tenemos a Cristo, hermano, nosotros estamos en graves problemas. Porque el que no tiene a Cristo, no tan fácil el Señor lo respalda, hermano. Amén. Pero los que tenemos a Cristo en nuestra vida, nosotros tenemos un respaldo poderoso, que ese se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que Dios estaba dando una advertencia al pueblo de Sardis, a los verdaderos cristianos, que no se fueran, hermanos, no se fueran ellos a pegar a aquellos que estaban mal delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso es que Dios dio una advertencia
para que nosotros, o para que ese pueblo, hermanos, de Sardis, fuera un pueblo, hermanos, que estuviera vigilando todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo. Y la iglesia de Cristo aquí en la tierra tiene que estar vigilando todo el tiempo, hermano. Amén. Amén. Tenemos que estar vigilando todo el tiempo. O sea que Dios, hermanos, en pocas palabras, Dios respalda al remanente fiel, aquellos verdaderos cristianos que de veramente, hermanos, han dejado las cosas del mundo, han dejado el pecado y han venido a Cristo, hermano. A esos son los que Dios respalda. Por eso es que Dios al pueblo de Sardis, había un pequeño remanente todavía allí. Había un pequeño grupo, hermanos, que estaban perseverando, que estaban buscando de Dios. Y Dios les habló y les dice, tienen que estar vigilando, porque alrededor de ustedes hay hombres y mujeres que se dicen ser cristianos, pero ellos están apartados de mí. Y si ustedes no vigilan, entonces tarde o temprano esa misma gente los va a sacar del propósito mío. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿será que no estamos viviendo el mismo tiempo? Quizás aún peor, hermano. Porque en medio de nosotros hay personas que se dicen ser cristianos, pero no están viviendo una vida en santidad delante de Dios. No están viviendo una vida apartada del Señor, hermano. Y hay muchos que nos van a venir a decir, mira, hombre, mira, yo soy cristiano, yo voy a las fiestas, yo voy y hago esto, hago el otro, yo me pinto, yo me hago esto, me hago el otro, y yo creo que si Cristo viene, me voy con el Señor. Hay muchos alrededor de nosotros que van a llegar o han llegado diciéndonos así, hermano. Y por eso es que Dios, hermano, le habló al pueblo de Sardis y dice, hay un pequeño remanente allí, un pequeño grupito que de veramente están en peligro. Ahora, nosotros aquí en la tierra, nosotros todos los días estamos en peligro, hermano. En la vida espiritual. En la vida espiritual, porque cada día nosotros pasamos pruebas. Pasamos luchas. Vamos para el trabajo en la mañana y antes de entrar al trabajo nos ponemos en las manos de Dios. Porque sabemos, hermano, que adentro del trabajo pueda que en ese día el enemigo se alborote. El enemigo empiece a hacer algo adentro, y si nosotros no estamos agarrados de Dios y no estamos en las manos de Dios, posiblemente el enemigo nos desbarranque de donde estamos. Por eso es que todo el tiempo la verdadera iglesia de Cristo tiene que estar en comunión con el Señor Jesucristo. Amén. Para que cuando llegue el momento difícil, el Señor respalde nuestras vidas, hermano. Todos los días que Dios nos permite, nosotros tenemos que estar vigilando. Ahora, no vamos a tener una pistola ni un fusil, hermano. Pero tenemos una arma poderosa, que es la palabra del Señor. Y cuando veamos algo raro por ahí alrededor, apartémonos. Nada cuesta, hermano. Aunque la gente después nos empiece a señalar, nos empiece a gritar, pero aquí lo importante es quedar bien con Dios, hermano. Amén. Porque si nosotros nos metemos al problema, tarde o temprano vamos a salir descarriados del evangelio también. Porque hay muchos hermanos que cuando acordaron, se salieron del camino de Dios, se apartaron de la palabra. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Sardis, que había un pequeño remanente fiel
Dice, ahora Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis que estaban en grave peligro de extinción, que podían ellos apartarse también. Ahora, no estamos viviendo nosotros el mismo tiempo, sí, hermano. Cada día que Dios nos presta, hermanos, de vida, hay algunos que en vez de acercarse más a Dios, en vez de consagrarse más a Dios, en vez, hermanos, de humillarnos más a Dios, lo que estamos haciendo a veces es alejarnos del Señor. Entonces, Dios por eso nos habla a nosotros, día con día, que tenemos que estar vigilando todos los días, hermano. Tenemos que estar buscando de Dios todos los días. Ahora, el vigilante significa, hermanos, un atalaya. Un atalaya es un vigilante. Vamos a ir, hermanos, al libro de Ezequiel, capítulo 33, del versículo 1. Gloria a Dios. Ezequiel, capítulo 33, del versículo 1. Gloria a Dios, aleluya. Del 1 al 5. El que lo encuentre primero se pone de pie y lo lee, por favor. Ezequiel capítulo 33, versículo del 1 al 5. Amén. Ezequiel 33, 1. Ajá, al 5. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile: cuando traeré yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomar un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, él viere venir la espada sobre la tierra y tocar trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. El 6 de. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocar la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de manos del atalaya. Amén. Gracias. En el pueblo de Sardis, Dios estaba advirtiendo a los verdaderos cristianos, hermano, que no se fueran a desviar del camino y de la verdad de Dios. Pero aquí en el libro de Ezequiel nos damos cuenta, hermanos, que el Señor le llamó, hermanos, le llamó a Ezequiel un atalaya, un vigilante. Y el vigilante, hermanos, cuando ve un problema, cuando ve una situación difícil, lo que hace es avisar a los demás. Ahora, Ezequiel, en estos versículos, Ezequiel estaba, hermanos, o iba a advertir al pueblo de que si él viene venir la espada, él tenía que avisarle al pueblo que tenía, hermanos, que prepararse, hermano. Entonces, lo que vemos aquí en estos versículos es, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser vigilantes ante las acechanzas del enemigo. Pero también el vigilante tiene, hermanos, que avisar cuando viene acercándose algo, hermano.
Entonces nosotros como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo, tiene, hermanos, que estar vigilando para que no caigamos espiritualmente, hermano. Pero también la iglesia de Cristo tiene que estar, hermanos, también anunciando el evangelio de Cristo. Es decir, los acontecimientos, hermanos, que estamos viviendo en estos tiempos. Hay muchos en cada país, hermanos. Ahora miramos tantas cosas, hermanos. Y nosotros como vigilantes, como atalayas, también tenemos que anunciarle al pueblo de que la venida de Cristo está cerca. Amén. Amén. La venida del Señor está cerca, hermano. Ese es un atalaya, hermano. Ese hermano es un vigilante que él se prepara cuando ve que viene algo que está en contra de lo que ellos han creído. Entonces nosotros como iglesia creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Creemos en la venida del Señor, hermano. Creemos, hermanos, en un cielo, ¿verdad? Creemos, hermanos, en la morada celestiales, hermano. Aleluya. Creemos de que Cristo nos va a venir a recoger. Creemos en el rapto. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Pero si otro llamarse ser cristiano viene y nos empiezan a decir a nosotros, no creas en todo eso. Si Cristo no tiene nada preparado, si nosotros aquí en la tierra vamos a gozar. Ese, hermanos, es una advertencia, hermano. Amén. Esa es una advertencia del enemigo que quiere sacarnos de donde nosotros estamos parados. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios estaba, hermanos, poniendo en advertencia al pueblo, a un pequeño remanente que había en el pueblo de Sardes, que ellos no se fueran a contaminar con los demás, que ellos no fueran, hermanos, a participar ni a hacer de lo que los demás hacían, hermano. Y esos son los verdaderos vigilantes. Nosotros somos vigilantes, hermano. Cuando usted mire venir algo que usted cree que no es de parte de Dios, o que usted pueda decir qué bonito está esto, a mí me gusta, pero hay que ir a la palabra primero. Porque hay cosas bonitas que no son de Dios. Hay cosas bonitas que no son de Dios. Entonces venimos a la palabra y nos damos cuenta de que a Cristo no le agrada eso. Entonces tenemos que nosotros apartarnos, hermano. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso Ezequiel, hermano, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisaré al pueblo. ¿Qué es un atalaya? Un atalaya es, hermanos, que empieza a decir, Cristo viene. Usted escucha que un terremoto está cerca de aquí. Usted rápido, Cristo viene. La Biblia dice que antes de que Cristo venga, van a haber terremotos. Antes de que Cristo venga, va a haber guerra nación contra nación. Antes de que Cristo venga, va a haber pestes, hambres. Entonces, todo eso, hermanos, es una advertencia para el mundo entero, en donde tenemos que darnos cuenta nosotros como atalayas, como hijos de Dios, de que la venida del Señor está cerca. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, y el vigilante también se da cuenta. El vigilante anda, mira, en la tienda viendo. Cuando mira a alguien que se echa algo a la bolsa, rápidamente va y le dice. Y lo meten preso. Entonces nosotros como vigilantes tenemos que rápidamente abrir los ojos espirituales y ver dónde está el mal y apartarnos, hermano. Porque si no, también eso nos va a contaminar a nosotros y también nos vamos a desviar del camino y de la verdad del Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire, dice, el Señor comienza
con una exhortación a ser vigilante. Esta recomendación tenía un sentido espiritual para la iglesia en aquella ciudad, porque como ya hemos comentado, 2 veces había sido capturada debido precisamente a la falta de vigilancia, hermano. Por eso es que hay muchos que se dicen ser cristianos y andan como mundanos. No le tienen temor a Dios porque ya se descuidaron, hermano. Ya no tienen temor de Dios, hacen las cosas y les da igual, como que si Dios les aprobara lo que ellos están haciendo. Eso es lo que el enemigo les ha puesto en su corazón, en su mente, de decir eso no está malo, eso a Dios le agrada. Porque ese es el plan del enemigo, hermano. La Biblia dice que Satanás es el padre de las mentiras. Entonces, eso es lo que va a hacer el enemigo. Siempre va a estar metiendo en nuestras vidas que entre más buscamos de Dios, el enemigo le va a decir, no hombre, ¿para qué lo estás haciendo? De nada sirve. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Esa es falta de vigilancia, hermano. Quizás a la iglesia le pasaba como a sus antepasados en Sardis, que se sentían seguros, confiados en la protección que les ofrecía sus muros. Y es verdad que el creyente está protegido por unas defensas mejores que las cualquier ciudad pueda levantar, pero esto no nos debe de llevar a la relación o al descuido en nuestra vida espiritual, sino a estar prevenidos constantemente, puesto que la tentación puede aparecer en cualquier momento por donde menos lo esperamos. Ahora, nosotros vemos que en cada país, hermanos, hay presidentes, hay leyes, hay policías, hay soldados, pero esa protección en la vida espiritual no nos garantiza a nosotros. La protección que a la iglesia le tiene que garantizar es la protección de Cristo, hermano. Amén. Aunque aquí en Estados Unidos haya la mejor vigilancia, aunque aquí en Estados Unidos haya el mejor presidente, los mejores soldados, los mejores policías, los mejores gobiernos, eso, hermanos, no nos va a garantizar a nosotros ni nos va a proteger ante las acechanzas del enemigo. El único que nos puede proteger a nosotros sobre todas las cosas es Jesucristo de Nazaret. Amén. Esa es la protección segura que nosotros tenemos que tener como iglesia, hermano. Es la protección segura que usted y yo tenemos que tener, hermanos, delante de Dios, hermanos, para que el enemigo no tome ventaja en nuestras vidas. Amén. Amén. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros nos humillemos delante de Dios. Es necesario que si ahorita nosotros estamos vigilando espiritualmente, permanezcamos así, hermanos. Permanezcamos así vigilando, en donde veamos que venga el mal, rápidamente a doblar rodillas, hermano. Donde veamos que algo, hermanos, alguna tentación o algo está viniendo en nuestras vidas, a doblar rodillas delante de Dios. Amén. Porque en Cristo estamos protegidos, hermano. Amén. Amén. En Cristo estamos nosotros seguros. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces el Señor siempre a la iglesia, siempre la va a estar exhortando en una manera especial, en una manera de amor, hermanos, que estemos vigilando todo el tiempo. Aunque nosotros estemos bien delante de Dios, aunque vayamos caminando bien delante de Dios, pero siempre el Señor nos va a estar recordando. Vigilen, vigilen, para que nosotros no nos vayamos a dormir espiritualmente, hermano.
Porque en un medio descuido se mete el enemigo, hermanos, y es duro para sacarlo. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que estar vigilando todo el tiempo. Amén. Amén. Segunda Timoteo capítulo 2. Vamos a ir a Segunda Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 2. Versículo del 3 al 4. Gloria a Dios. Si ya lo halló, póngase de pie y lo lee. Vamos, Ángel. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también por soldado y el que lucha contra como atleta no es coronado ni sino lucha legítimamente. Amén. Gracias. Miren lo que dice, hermano, el apóstol Pablo. Él dijo: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, la iglesia de Cristo, nosotros los que estamos perseverando, los que estamos buscando de Dios, hermanos, nosotros somos soldados de Cristo, hermano. Amén. Amén. El soldado terrenal, ese soldado cuando llega, hermanos, cuando llega al army, cuando llega allí, primero lo que hace, no le dan un fusil, hermano. No le dan una pistola de un solo. Lo primero que hacen es entrenarlo, enseñarle cómo defenderse, cómo pelear contra los enemigos, hermano. Entonces, en la vida espiritual, nosotros somos soldados de Cristo, ¿verdad? Y el soldado de Cristo nunca, hermanos, tiene que echarse para atrás. Amén. Los soldados de aquí, hermanos, de cada país no se echan para atrás, hermano. Ellos cuando van a pelear hasta la muerte, dicen ellos. Porque ellos están defendiendo una bandera y un país, hermano. Entonces ellos cuando entran allí, ellos van hasta la muerte a pelear por una bandera y por un país. Entonces nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros entramos, hermanos, al ejército de Cristo, cuando nosotros entramos a la iglesia, aquella iglesia que Cristo ha comprado a precio de sangre, también, hermanos, nosotros también entramos a pelear, hermano. Aleluya. Porque la guerra que nosotros tenemos no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, dice la palabra, en las regiones celestes. Es decir, que la guerra de nosotros es con el mismo Satanás y los demonios, hermano. Por eso es que nosotros tenemos, hermanos, tenemos que nosotros, tenemos que nosotros asegurarnos con el Señor. Amén. Tenemos que nosotros estar, hermanos, preparados, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Porque el enemigo, hermanos, dice su palabra que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y ahí la palabra no se está hablando sobre el mundo, o los que están apartados de Dios, o los que están en el mundo, sino que está hablando de nosotros como hijos de Dios, hermano. O sea que
Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quienes quiere devorar? Aquellos que se han metido con el Señor, hermano. Aquellos que andan buscando de Dios. Aquellos que de veramente se someten delante de Dios. Aquellos que le han entregado su vida al Señor. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados, hermano. Aquellos que quieren agradar a Dios, aquellos que le cantan a Dios, aquellos que le adoran a Dios, aquellos que hablan del Señor Jesucristo, aquellos que no conocen del Señor. A esos, hermanos, es que el enemigo anda queriendo devorar, para que ya no vuelvan a hacer el trabajo del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. En la iglesia de Sardis, siete pequeños remanentes se hubieran vuelto mundanos, hermanos, apartados de Dios. ¿Quién iba a predicar ahí? Porque ahora en estos últimos tiempos, no cualquiera, hermanos, habla la verdad, la palabra. Aunque sea hijo de Dios, dicen ellos, pero ellos tienen miedo de hablar la verdad de la palabra, hermano. Entonces hay un pequeño remanente. Dice la palabra que no ha doblado sus rodillas ante Baal, ante el enemigo. Entre más el enemigo se levanta, más firmes tenemos que estar nosotros con el Señor. Amén. Entre más el enemigo nos pone a nosotros, nos quiere poner trabas para no seguir adelante, más nosotros tenemos que doblegar nuestras rodillas delante de Dios y clamarle a Dios, hermano, con todo nuestro corazón. Para que Dios nos siga protegiendo, para que Dios nos siga cuidando, hermano. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ese es el pequeño remanente que aún, hermanos, en medio de las luchas, de las pruebas, de todas las adversidades, sigue firme delante de Dios. Amén. Por eso dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Que nosotros tenemos que ser como soldados de Cristo. El soldado, aunque le estén pegando, aunque le estén haciendo lo que le están haciendo, aunque mire allá adelante que la cosa está seria, ellos siguen avanzando, hermano. Y así tiene que ser el Hijo de Dios, hermano. Así tiene que ser la iglesia, hermano. Aunque miremos que las cosas alrededor estén funcionando mal, nosotros tenemos que asegurarnos del que al que estamos sirviendo no es cualquier persona, es Cristo Jesús, hermano. Amén. El que dio la vida por nosotros. Aleluya. El que al tercer día resucitó de entre los muertos, hermano. Gloria a Dios. Por eso es que hay un llamado al arrepentimiento. Todos aquellos, hermanos, que Dios les habla, a todos aquellos que Dios les habla a través de su palabra, tiene que haber un arrepentimiento genuino en su corazón. ¿Y cuál es ese arrepentimiento? Es que nosotros tenemos que dejar, hermanos, todo aquello que a Dios no le agrada, hermano. ¿Cuál es ese arrepentimiento? Que nosotros tenemos que arrepentirnos delante de Dios de todo aquello que hicimos que a Dios no le agrada. Y todos nosotros, hermanos, si nosotros hicimos cosas antes de tener a Cristo que a Dios no le agradaban. Entonces, cuando nosotros reconocimos a Cristo, entonces nuestro corazón hubo un arrepentimiento de decir a Dios, Señor, perdóname, Señor, porque lo que estaba haciendo no te agradaba. Pero desde ahora en adelante, todo lo que yo quiera hacer, quiero agradarte a ti. Ese es un arrepentimiento, hermano. Cuando nosotros a veces le fallamos a nuestros padres, ¿verdad? Y los padres venían y nos regañaban. ¿Qué es lo que hacíamos después nosotros? Papá, ya no lo vuelvo a hacer, papá. A veces hasta lloraba uno. Ya no lo vuelvo a hacer, mire que ya no lo vuelvo. Y uno siente algo en su corazón que le falló y todo. Así es delante de Dios, hermano. Cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, es de venir de rodillas y decirle, Señor, perdóname, Señor, ya no quiero volverlo a hacer, pero ayúdame. Y Dios nos va a ir ayudando. Amén. Amén. Ahorita vamos a terminar ya.
Gloria a Dios. La falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. El apóstol Pedro exhortaba en este sentido a los creyentes, hermano, que la falta espiritual de nuestras vidas, es decir, un descuido de nosotros, puede afectarlos en nuestra vida espiritual. ¿En qué sentido? En que nosotros hemos andado en la verdad, hemos andado en el verdadero evangelio, y un medio descuido que nos descuidemos, nosotros no podemos irnos con el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Esa es la falta de alerta espiritual, que puede resultar muy costosa, hermano. Si en nosotros hay un descuido espiritualmente, y si Cristo viene, ese descuido nos va a causar mucho dolor. En el sentido en que si Cristo viene y no estamos bien delante de Él, va a ser doloroso irnos al infierno. Y teniendo la verdad en la mano, teniendo la verdad en el corazón, hermano, porque hay algunos que han estado en el verdadero evangelio y se han descarriado, hermano, por un descuido. Entonces nosotros tenemos que estar vigilando todos los días. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es lo que anda haciendo el enemigo. ¿Sabe cuál es el propósito del enemigo? Es llevarnos al infierno. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Es que nosotros vivamos una vida mala delante de Dios. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Es que nosotros, o que la familia esté destruida, hermano. Por eso dice Juan 10:10, porque el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Eso ha venido a hacer el enemigo. Pero dice más adelante que Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Es decir, que a donde hay vida en abundancia, en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. A donde hay problemas, hay muerte, hay destrucción, hay perdición, Satanás, que Dios lo reprenda. Amén. Amén. Por eso es necesario, hermanos, es necesario, amén, es necesario que entregarnos al Señor. Aleluya. Es necesario nosotros también entregarnos más al Señor. Amén. Porque si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios, hay alguien que ha puesto la mirada en nosotros también. Y ese es el enemigo. El enemigo no quiere irse solo al infierno, quiere llevarnos a nosotros. Y la palabra infierno ahora la gente lo agarra como cualquier palabra, hermano. Pero la palabra infierno es un lago de fuego con azufre que no va a ser por una hora, ni por un día, ni por un año. Va a ser por toda la eternidad. Y el cielo también habla que allá en el cielo no va a haber lloro, no va a haber dolor. Allá va a haber puro gozo, hermano, con el Señor. Aleluya. Entonces, para ir al cielo no tenemos que pagar. Para ir al cielo nomás entregarle nuestras vidas al Señor y vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Y es todo, hermano. Póngase de pie. Amén. Aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que ser vigilantes como hijos de Dios. Tenemos que vigilar donde viene el enemigo y tenemos que ser atalayas, predicar de que el tiempo que estamos viviendo son los últimos tiempos. Cristo viene a traer a su iglesia. Amén. Y nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Tiene alguna pregunta, hermano? ¿O quiere compartir algo? Compartan, ayúdenos.
El vigilante es una atalaya, hermano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar vigilando todos los días. Porque el enemigo anda, hermanos, por todos lados queriéndonos sacar a nosotros del camino de Dios. Pero el vigilante nunca se descuida. El vigilante aquí en la tierra tiene una pistola en la mano. Pero los vigilantes espiritualmente, nosotros como iglesia tenemos la palabra de Dios, hermano. Amén. Esta es la palabra la que nos ayuda, la que nos conforma y la que nos protege si nosotros atesoramos esta palabra en nuestro corazón. Aleluya. Amén. Aunque vengan, hermanos, 20, 30 armados ahí queriéndonos matar, y si nosotros estamos bien delante de Dios, Dios nos va a cuidar, hermano. Amén. No nos va a pasar nada. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y que Dios nos siga ayudando, hermano. Aleluya. Que Dios nos siga ayudando porque estamos viviendo en